Muy buenas, ¿qué tal estáis? ¿Cuánto tiempo? Madre mía, si casi se me olvida cómo se hacen los directos y todo. Y no es coña. Digo, madre Virgen Santa, digo, a ver cómo va esto. Estoy aquí todo torpe, digo, me faltan cosas aquí, no sé lo que es. Madre mía, qué mal, qué fatal de la muerte. Bueno, vamos a ver. Muchísimas gracias a todos los padres del canal, pero además de verdad, en serio, gracias a Nora Secas, Chris Solenrak, Cira, Ángel Martínez Yepes, Acime Rosas, Jorge Alonso, Patricia Calderón Isota y Gemina Overseas. Y luego muchísimas gracias también a todos los miembros del canal, comenzando por Miguel Ferreira, El Negre, Don Cacahuate, Sandra Ruiz, Cira, Juan Carlos Arriagada, Hitor Recio, Wendigo, Federico de Luqui, Fernando R. de Hoz, Freisy Navarro, Francisco Toro Godoy, Dionisio. ¡Ah, que se me ha ido esto! ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Sí, aquí. Nelson Lepe, Eduard Petcu, Federico Juárez, Marcelo Yanakiri, Agustín Pastor, Francisco, Gonzalo Rigoyen, David Escatolini, Enrique Cruz, Sebas y Nora Secas. Muchísimas gracias, boricos y boricas. Aquí todo el mundo. Uy, madre mía, para habernos matado. Qué barbaridad. Hola Mario, buenas noches. Francisco, buenas noches. Luigi, buenas noches. Bueno, hoy estoy orgulloso de mí mismo. He portado una personita trabajadora, como lo que soy, incansable, y me he hecho el vídeo de que saldrá mañana, si Dios quiere no pasa nada, para el canal de Orgaz Skincare. Ya está hecho, editado y creo que se está subiendo, y si no está subido, pues poco debe faltar, porque me lo he dejado ahora mismo que estaba en proceso. Ah, ya está completado, perfecto. Pues entonces darle a siguiente, y así ya me quito de medio esto. Y una cosa menos, que si no está ocupando aquí un montonazo de espacio esto, y no quiero. Venga, a ver, siguiente, aquí, chiquichis, guardamos, siguiente, y siguiente, y ya me faltaría solamente hacer la miniatura. Así que campana y se ha acabado con Orgaz Skincare. Oh, y el vídeo de mañana ya también está editado. Por cierto, bienvenidos todos los que vais llegando poquito a poco. Ezequiel, muy buenas noches, ¿qué tal, majete? El vídeo de mañana es un perfume femenino que en realidad no es tan femenino como la marca nos hace pensar. Así que yo ya lo digo, invito a todos los machotes, cipotacos del canal, a que lo prueben, porque vais a flipar, porque es completísimamente unisex y no hay tutía. Así que yo ahí lo dejo. Y ya pues que por cierto ya también está terminado el vídeo. No lo tengo subido, porque no lo tengo subido, me tengo que hacer la miniatura y eso, pero bueno, ya no me queda nada, pero está ya más que editado. Así que mañana luego no, me tendría que, mañana no, porque mañana es fiesta, día de guardar, y no voy a grabar, pero sí grabaré el sábado y el domingo, son días de grabación, así que tengo que grabar también Argo, ¡ay Dios mío, Argo, estoy Argo yo, para Orgaz Talk también, y hacer lo propio. Así que, en fin, por ahí vamos dándole canela en rama al tema. Bueno, pues lo he estado hablando con Soren esta tarde, le he mandado un mensaje y ya antes lo habíamos comentado, el tema de Zara. Y es que es alucinante el ritmo que llevan y el volumen que están sacando. Ahora mismo yo creo que ya directamente se les ha ido la cabeza. Entiendo que los que somos reseñadores de perfumería nos centraremos solo en lo que son los productos de perfumería, porque ya hoy se les ha ido de las manos. Han sacado una línea completa a tope de productos que acompañan a los perfumes que han sacado, que son 5 si mal no recuerdo, y que llevan el perfume, el aceite y el gel de baño. O sea, una auténtica locura. ¿Quién narices va a comprar todo esto? Pues nada, los perfumes y ya está. Sale con, creo que, bueno, salen a 18 euros, son 17,95. Pero de todas formas es una auténtica barbaridad y una locura. Yo creo que
se les ha ido. Es que hace 2 días, o sea, la semana pasada sacaron los del Pino. O sea, la semana pasada sacaron los del Pino. Y ahora esta semana sacan una línea completa a todo meter. Que está muy mal hecho por ellos, también tengo que decirlo. Esto no deberían de haberlo hecho así. Porque ellos tienen la división Beauty dentro de Zara. Y deberían de haberlo metido dentro de Beauty o cosmética, porque es que aquí ahora mismo lo que han hecho ha sido mezclar lo que es cosmética, entiéndase cosmética, no como el Totum Revolutum, que es todo, sino cosmética a nivel de cuidado de la piel, ¿vale? Vamos a llamarlo skincare. Y han metido el skin mezclado con el perfume y esto no puede ser, es que ya es una soberana locura. Cuando yo me he visto eso esta mañana, que estaba así con los ojos pegados, digo, ¿esto es verdad? Espera, Javier, despiértate, así. Despiértate, no daba crédito a lo que estaba viendo en la página web oficial. Si me pinchas no me sacas una gota de sangre. Digo, madre mía. Madre mía. En fin. Una locura. Vale. Entonces, el tema viene porque a ver, estaríamos en Zara. Zara, vuelve a mí. No sé si empezar por la cosmética o empezar por los perfumes o ir alternando un rato, porque esto es que es una locura. Bueno, el caso, yo es que no sé por dónde empezar, os lo juro, es que ante estas ya no sé ni por dónde empezar. Venga, pues no sé, esta misma. Vamos con el gel de baño, 400 mililitros a 12,95 €. Aquí hay algo que tiene mal en la página web, porque dice que 100 mililitros salen a 3,25 €. O sea, con 24. Si 3,24 € se han equivocado, han puesto el precio de coste. ¡Oh, qué fuerte! ¡Oh, qué fuerte! Escuchadme, pasaros por la página web y mirar. OAK Body Wash 400 mililitros que cuestan 12,95 €. Precio de los 100 mililitros, 3,24 €. Así que esto es lo que les ha costado de coste, 3,24 € y nosotros pagamos 12,95 €. ¿Es este el truco del almendruco? Tomar nota de lo que dice el Orgaz, que igual no estoy tan confundido ni equivocado. Así que pasamos al siguiente punto, y es que el OAK Body Wash 400 mililitros, gel de ducha inspirado en la madera de roble, combina notas frescas de aldehídos, toronja, pomelo y bergamota. Enebro y flor de naranjo aportan un toque especiado, mientras que un fondo de cuero y musgo envuelven la piel con calidez amaderada. Creado por Suzy Lehali para Zara Origins, que es la colección Zara Origins. La mami que está colocándose. Bueno, pues ya se coloca la cría. Ya se ha colocado la cría. Hola Ignacio, muy buenas noches. Y entonces pasaríamos al siguiente gel de baño, que sería Majolica Body Wash 400 mililitros. De verdad, 100 mililitros. Aquí esto es para reclamarles y ponerles una hoja de reclamaciones, porque dicen que 100 mililitros cuestan 3,24 €. Y luego por sí, es verdad, está bien. Está bien porque son 400 mililitros lo que venden. No te flipes, Orgaz. Ya me he dado cuenta yo del tema. Es que voy un poco retarde. Como estoy fastidiado, es que estoy malico. Bueno, pues entonces, gel de ducha refrescante. Este es el Majolica, estamos todos. Gel de ducha refrescante suave inspirado en la belleza artesanal de Majolica. Ahora ponen Majolica. Combina notas revitalizantes de jengibre, flor de azahar y almendra. Dice con un corazón floral. Con un corazón floral. Se mezcla con un fondo de vainilla y sándalo. Dejando una suavidad duradera en la piel. Creado para la perfumista Alexandra Carlin. Muy bien, te conocen en tu casa. Siguiente, pues este era el Majolica, hemos dicho el de madera de roble, y ahora saltaríamos al de cemento.
El Concrete Body Wash, 400 mililitros, 12,95. Gel de ducha, limpia profundamente con notas frescas de bergamota, lavanda y cacao. Los matices de heliotropo y vainilla aportan una suavidad delicada, mientras que el fondo de Mirra y Patchouli envuelve la piel en una sensación refinada y duradera. Este está creado también por la Alejandra Carlin. Muy bien. Next. Este es el de cemento y ahora pasaríamos al Celadón. Celadón Body Wash, 12,95. Igual, toda la colección Origins. Gel de ducha, limpia y refresca la piel con notas de bergamota, limón y mandarina. Los matices de pera y rosa aportan un toque suave y floral, mientras el fondo de vainilla y almizcle musk envuelve la piel en una sensación cálida y afrutada, creado por Susie de Halley. Muy bien, para Zara Origins. Perfecto. Bien, entonces este sería el Celadón y ya el siguiente estaríamos con el Marble Body Wash. Gel de ducha, refresca la piel con notas de mandarina, tomillo y nuez moscada. Un fondo de almizcle, Elon Musk y musgo deja una estela floral y amaderada ideal para un baño refinado. Este está creado también por Susie. Vale, pues ya nos iríamos, me parece que ya sí que tocaría el último, que es el de acero, el Stainless Steel Body Wash, que dice que es un gel de ducha inspirado en la pureza y durabilidad del acero inoxidable. Refresca la piel con una nota frutal vibrante. El acero inoxidable con olor a fruta, fíjate tú. Dice, un corazón de palo de rosa se combina con la base de madera de cedro y vainilla, dejando la piel con un aroma refinado y persistente. Esto está hecho también por Alejandra Carlin. Bien, next. Esto es más, Dios mío. Day of Fragrance by Body Wash. Vale, este también exactamente igual. Y aquí tenemos el gel de ducha que limpia y revitaliza la piel con una fragancia que combina la vivacidad de las frutas cítricas y un corazón de flor de naranjo mediterráneo. Un fondo sensual de ámbar negro y almizcles reconfortantes envuelven tu piel, supongo, ver más. Piel con suavidad. Este está hecho por Spinette. ¡Ole, mi Spinette! Este está hecho por Spinette. Y ¿qué más hay por aquí? Vale, pues entonces Night Fragrance, que Body Wash, gel de ducha limpia y envuelve la piel con notas especiadas de pimienta negra y clavo. Un fondo de ámbar y maderas ahumadas aporta una sensación intensa y sensual, ideal para un baño reconfortante. Este está hecho también por Spinette. ¡Ale ahí, mi niño! El Spinette que lo da todo con el Zara. Y con el Mercadona también, que Spinette también hace cositas para el Mercadona. Voy a leeros un rato. Aitor, buenas noches, ¿qué tal? Ignacio, ¿qué tal? Muy buenas. Dice, el jabón de acero para mí, para llevar al taller, sí, para seguir oliendo a acero inoxidable. O sea, ya esto es ya el acabose del acabose. Por Dios, estar ahí con los aromas y venga a oler siempre a lo mismo. Qué aburrimiento más grande, más gordo, qué cansera. O sea, con este me acuesto, con el otro me levanto, o al revés, viceversa. Da igual, como fuera o fuese. A ver, ¿dónde está esto? Porque necesito encontrar una cosa maravillosa que no sé dónde está. Es que me he salido al final, en directo. Ah, claro, es que no estoy en el dashboard. Le he pinchado para meterlo en el dashboard de aquí. Y... y digo, tengo que meterme yo aquí, porque me hace falta meterme yo mismamente por estos lares para saber si está todo perfecto o no está perfecto. Y está todo en su sitio como tiene que estar. Muy bien. Bueno, pues vamos a seguir con todo este mogollón de cositas. Por favor. Madre mía, qué cansera. Vale, ahora vamos con los aceites. Aquí. Entonces, aceites corporales. Aquí estamos hablando de que tenemos 100 mililitros de aceite corporal. 12,95 € también. O sea, comparten precio, pero no comparten los mililitros, evidentemente. Muy bien. Oakwood. El aceite.
El aceite que lo podrás usar por donde quieras, ¿no? Porque si no, bueno, igual te puede poner el chirimbolo, te lo puede poner colorado, hay que tener cuidado. Aceite corporal inspirado en la riqueza de la madera de roble. Comienza con la frescura de toronja. No, es lo mismo, me niego a leerlo. Es lo mismo. Quien esté un poco perdido, es que es lo mismo. Es la misma descripción que ha dado para los geles de baño. O sea que, bien, pues tenemos el Oak Wood Body Oil, que este también, este está hecho por la Susi. Luego tendríamos, es que las descripciones son las mismas, supuestamente llevan el mismo aporte en perfume. Luego tendríamos el Majolica Body Oil, que este estará hecho por Carlin. Luego pasaríamos descripciones idénticas en todos. Luego pasaríamos al de cemento, al concrete, que tendríamos cemento hormigón. Este estaba hecho por la Susi, ¿o por quién? Este por Carlin. El de Concrete o Body Oil. Luego pasaríamos al celadón. El celadón que está hecho por Susi. Y de ahí nos iríamos a Marble Body Oil. El de mármol. Que este estaba hecho por Susi. Y Day of Fragrance. Este estaba hecho por ¿quién? Por Spinette. Estos son los dos antiguos, seguramente. Bueno, este está hecho por... Y el de la noche, A Night of Fragrance, está hecho también por el Spinette. Así que ahí está, ¿no? A ver más, a ver si me equivoco y lo ha hecho otro. No, esto lo ha hecho Spinette. Vale, entonces ahora entraríamos en las fragancias, ¿no? Digo yo, esto es una locura. Las fragancias, que son 100 mililitros... salen a 29,95, pero por aquí he visto que los mililitros de 50 hay versión de 50 y de 100. Las versiones de 50 salen a 30 euros, 5.000 de las antiguas pesetas, y luego tendríamos la versión de 50 que salen a 18 euros, que es la que he puesto yo en el precio de la miniatura. Ahí. Bueno, Oak Wood, que es la misma descripción. No, bueno, no es la misma porque no recuerdo haber dicho aldehídos antes. Así que la descripción del Oak Fragrance EDP o de Parfum en la versión de, aquí es la que estoy cogiendo, es la de 100 mililitros. Nos dice básicamente que es uno de Parfum, una fragancia intensa e envolvente, inspirada en la fuerza de la madera de roble. Las notas frescas de toronja y aldehídos abren el aroma, seguido de un acorde especial de flor de naranjo. Dice que el fondo de cuero y musgo añaden un toque misterioso. Esto está hecho por Susi. Vale, no es la descripción, no es la misma para los perfumes, afortunadamente. Así que luego ya de aquí en la línea de estos señores pasaríamos a Majolica Fragrance, que 100 mililitros salen a 29,95. Dice que Eau de Parfum, envolvente y sofisticado, refleja la riqueza visual de la cerámica mayólica con notas de jengibre y almendra que abren el aroma, seguidas de un corazón floral y un fondo aterciopelado de vainilla y ámbar. Este está hecho por Carlin. Las descripciones de los perfumes son distintas a las de las otras. Bien, y luego iríamos al Concrete Fragrance 50 mililitros, que esto supongo que ya tendrían tiempo, y lo nuevo son los geles de baño y los aceites. Estas ya creo que yo pienso que llevan ya tiempo en lo que es la línea. Vale, entonces como no les sigo mucho, por eso me pierdo ahí un poco yo, pero bueno, ¿qué más da? Contenido, que es lo importante. Bueno, Concrete Fragrance, 50 mililitros, que salen a 17,95. Eau de Parfum, una fragancia intensa, moderna, inspirada en la fuerza y simplicidad del cemento. Las notas de bergamota y lavanda abren el aroma, seguidas de un corazón de cacao y heliotropo. Dice que el fondo de mirra y patchouli añaden una profundidad cálida y amaderada. Esto está hecho por Carlin. Bien, y la siguiente sería Celadón, y Celadón nos dicen lo siguiente: concentración de Parfum, una fragancia suave y envolvente inspirada y en el refinado color y textura de la cerámica Celadón.
Las notas frescas de bergamota y pera abren el aroma, seguidas de un corazón floral de jazmín y rosa. El fondo de vainilla y ámbar añade una profundidad cálida y afrutada. Vale, pues nada, pues esto está hecho por Haley o Healy. El acero Stainless Steel dice que es robusta y moderna, dice con una salida frutal vibrante y un corazón refinado de palo rosa. Esto es la misma descripción, creo yo. Y un fondo de cedro y cuero e incienso que aporta la profundidad intensa a la madera. Esto del incienso es nuevo. Vale, esto está hecho por Carling. Pasaríamos ya a ninguna más, porque de hecho no hay más. No aparecen las de Spinette. O a mí no me aparecen las de Spinette. A New Day, a New One, a Night and Day, Night and Day, no me salen. A ver, aquí no las veo. No, el día y la noche en fragancia no está. Están los aceites, pero no están los perfumes. A mí no me aparece. Pero bueno, que no me quita el sueño, que ya está. Ay, que me deja todo loco. Marcos, muchísimas gracias, Bonico, por estos super chat. Qué gracioso que me cago en todo. Muchísimas gracias, Bonico. Vamos a ver, es que claro, te estaba con todo. Ya está, ya he terminado con la Zara. Se han terminado. Uy, céntrate un poco, enfócate. Enfócate que estás desenfocado. ¿Por qué estás desenfocado? ¡Ay, ya sé por qué estoy desenfocado! ¡Ah! Me acabo de dar cuenta de que la cámara que tengo puesta es la Logi. Y a ver si puedo mejorar esto un poco. Es la Logi, no es la... Ay, no es la otra, no es la china. Entonces, bueno, las dos son chinas, están en China, pero no es la misma. Ay, que no me doy cuenta. Me tengo que recortar por aquí un poco picote, que no lo estoy viendo yo. Marcos, que voy a leerte. Venga, vamos allá. Que le den por sacos. He puesto esta cámara, pues nada, es la que hay, con la que tengo que morir yo en este directo. Hay que fastidiarte. Te voy a poner los corazones ya mismo y te voy a poner los likes. Pero me tengo que meter en los otros canales, porque si no, y la llevo clara. A ver, aquí y aquí. Y me meto por aquí. Un segundito y así te pongo los likes en los tarjetones también. Hombre, que menos ni que más. Aquí like y like. Y hay aquí arriba otro también, otro like. Y en el otro canal, que es aquí, el skincare. Aquí. Encuentra tus pestañas. Ay, la publicidad. Aquí y aquí. Ya te he dado todos los likes sabidos y por haber, chiquitín. Aquí esto está silenciado todo. Es que no quiero que luego me salte se duplique el sonido escuchando los audios de los dos directos, que si no, no veas tú que batiburrillo suena por aquí. Venga, te leo. Buenas noches, gracias a todos por todo y al grupo por la ayuda. Gracias también a Soren. ¿Qué te ha pasado con el sonido? Se te oye como si estuvieras hablando por radio. Pues no lo sé, la verdad. No me fastidies que se escucha como si estuviese hablando por radio. Es el nuevo sonido FM podcast. No me fastidies que esto no se escucha bien. No me fastidies que esto no se escucha bien. Se escucha el sonido alto y fuerte, pero un pelín extraño, como un sonido de fondo, una pequeña interferencia, pero tira para adelante. No, es que no tengo nada puesto en... Y el sonido, a ver, dame un segundo, porque el sonido sí que lo que puedo supervisar, porque como estoy... A ver, esto lo voy a cerrar, quiero guardar sí. Vale, esto se cierra y entonces me voy a meter yo en el dashboard de aquí, porque en el dashboard de... A ver, configuración, audio... El audio predeterminado, ya he encontrado por qué es el tema del audio predeterminado. Ya está, es que está claro, es que al cambiar la cámara se ha desconfigurado todo. No hay problema, no me estáis escuchando ahora mismo por el micro, Ahora seguramente me vais a estar escuchando por el micro, así que ahora ya sí. Esto estaría todo bien. Perfecto, ahora ya se acabó. Claro, es que estas cositas hay que decirlas. Decidme qué tal se escucha ahora, si se ha perdido todo el rollo. Es que lo que estaba sonando por... no sé por dónde, pero no estaba... Me parece que sería seguramente el micro de la webcam. Por eso me estaríais escuchando súper raro. Pero si escuchaba fuerte, pues mejor que mejor. Pero no me estabais escuchando como Dios manda. Vale, eso por el chiquillo que ya está ahí, ya te lo he dicho. Muchas gracias, chiquillo.
Y ahora que me dice por aquí, no sé si he probado el perfume Bentley normal. ¿Qué me recomiendas hacer? ¿Probar los dos o el último que has reseñado? Una cosa, como estoy gastando Oxygen a de huello y disfrutándolo, no sé si hago bien. Todavía hace calor. El frío entra ya. El frío entra ya. Yo la que te recomiendo, me gusta mucho la Bentley Infinite. Te recomiendo mis dos Bentley favoritas, de momento. La Bentley Infinite y esta última que me mandó el Absolute, que me mandó Soren, es brutal. Así que me gusta más Absolute que Infinite, pero Infinite huele a tío buenorro también. Esa huele ahí a cipotaco, ¿eh? Infinite huele a tío buenorro. Así que a partir de ahí, pues ya pruébalas. Si tienes la posibilidad, pruébalas. No sé si en Barcelona tendrá alguna perfumería esto, entiendo que sí. Pero si tienes posibilidad, pruébalas, pero vamos pero a tope. Pero sin falta. Entonces he pensado que me gustaría probar una Tito Bluni para no terminar Oxygen, que la tengo por la mitad de la colonia de Tito Bluni, que quiere una buena pinta, pero no me atrevo a decirte nada. No, si yo de esta gente ya me da igual. Si yo nombrarlos los voy a nombrar cuando los tenga que nombrar. Pero no he probado nada de ellos todavía. Así que no sé cuándo me acercaré al Carrefour a ver si están estos perfumes de estas gentes. Pero que no tengo ningún tipo de hype con ellos. O sea, las probaré y si no me gustan las compro para ponerlos verdes. Si no, me pongo y me despacho a gusto. Pero vamos, que no me voy a gastar un céntimo en principio. O sea, es que paso olímpicamente, ya lo tengo muy claro. O sea que no. Y las Tito Bluni están hechas por los señores de Rui, si mal no recuerdo. Creo, no me hagáis mucho caso, ¿eh? Ya son tantas marcas, tantas firmas que ya no sé ni por dónde salen, ni por dónde asoman, ni nada de esto. Pero creo que... creo que son los de Rui, pero no me hagáis caso. ¿Qué más? ¿Qué estaba diciendo yo? Ah, lo de Tito Bluni. Las Tito Bluni huelen bien. Lo que pasa que son muy... ¿Sabes? Es que son muy chaf. Me dejan así, a mí siempre me han dejado con... Bueno, me gustan más los Coronel Tapioca. Me gustan mucho más. Las Coronel Tapioca de Rui me gustan más que las... para estar todos los días, las Coronel Tapioca me gustan mucho más. Y la privata, lo que pasa que yo no me acuerdo ya de los nombres, pero hay un par de privatas, pero hay una privata que huele muy rico. Pero hace ya tantísimo tiempo que las he reseñado, yo ni me acuerdo ya de qué modelo, de qué perfume era, pero sé que hay privata y una que huele muy rico y luego de Coronel Tapioca también. O sea que puestos a ahorrar, yo te diría que antes que una Tito Bluni, porque a mí las Tito Bluni me han dejado siempre con un poco de mal sabor de boca, no me terminan de convencer del todo, pero en fin, ahí estamos. No he probado nada de esta gente de guisada, no he probado nada. No me ha llegado nada de nada. No he probado guisada. No, hijo. Ignacio, no he probado guisada. Mándame muestras. No. Además es que no hay por aquí nada. Tendría que comprarlo a ciegas. Y es que no me apetece meterme a comprar a ciegas absolutamente nada. Y más ahora en la fecha en la que estamos navideñas. ¿Qué dices, tío? Ni loco. No voy a comprar nada a ciegas y no me da la gana. No, ya he hecho mucho el loco yo en esta vida como para encima ponerme a comprar, seguir comprando cosas a ciegas. Ya me tiene que pirrar y tener un hype de la hostia para comprar yo un perfume a ciegas. Bueno, nada a ciegas, es que paso. Entonces no está mal gastar Oxygen, es que no sé si tiene que me vuelve loco, no sé qué hacer. Por cierto, seguro que lo tuyo me llegará. La otra, no. Te debería de haber llegado ya, Te debería de haber llegado ya. Estaba certificado. No sé si te han mandado un aviso al correo o... Al correo no, al teléfono te han mandado algún mensaje o algo. Porque te debería de haber llegado ya, porque el de Soren lo mandé el día antes y le ha llegado, y el tuyo debería de haber llegado ya. Ya. Lo que pasa que el seguimiento no lo tengo aquí, no lo voy a mirar ahora, evidentemente.
Pero lo tuyo te debería de haber llegado ya, ¿eh? Te lo digo para que lo sepas. No le he hecho el seguimiento porque, bueno, lo he mandado certificado, pero no... Te tendría que haber llegado ya, pistola, ¿eh? Hola, guerrero, muy buenas noches. Voy a beber agua, ¿vale? Que si no me deshidrato. Y necesito agüita. Ah, ya, vale. ¿Y qué hago yo? ¿Se ha comido el plástico? ¿No? Ursa lo que pilla lo muele. Tiene un peligro. En fin, ¿qué le vamos a hacer? Vale, venga, vamos a ver. Voy a cerrar esto de Zara, me lo quito de en medio, que ya está bien, tanta Zara, por Dios, qué angustia. Stop Zara. Y no, stop Zara no. Seguimos con Zara. Y estas sí que me llaman la atención porque no las he probado, never. Ay, Dios mío. Tenemos Zara nueva, que no es nueva porque esta botella ya estaba. Lo que pasa que han vuelto a reeditar la Minnie Mouse Disney. Versión de toilette. Y la fórmula sí que está cambiada. Entonces tenemos sandía, magnolia y vainilla para esta Minnie Mouse de Zara. Estas igual sí que las compro. Cuando las vea igual me pillo alguna. Bueno, me pillo las dos. Depende del precio. Espero que sean baratas. Bueno, son notas diferentes. Así que no tienen nada que ver con las que sacaron el 2020 con respecto al aroma. Entonces... está chulo, pero yo esto no sé tampoco. Estarán en la versión... A ver, me he salido de Zara, no me tenía que haber salido. Porque esto estará en Zara Kids, puede ser. O como lo denomine, porque ya me pierdo con ellos. Me tiraban loco. A ver, mujer, niños. Perfumes. Ellos tienen perfumes por aquí como perfume para leerlo. Zara no sé qué, tarjetas, tiendas especiales, ediciones, personalizables, licencias. Y los perfumes, ¿qué? De los críos, ¿dónde están? Los críos no tienen perfumes. Yo aquí no veo perfumes, ¿eh? Skin Collection. No, skin no. Skin. me las pinto solo. No veo nada de perfumería por aquí, ¿eh? Partir en guía de regalos. Zara no sé qué. Es como la primera vez que me meto por aquí. En los críos no me he metido nunca. Bueno, pues nada, da igual. Ya aparecerán por algún sitio. A ver, Mini. ¿Y si pongo Mini en el buscador? ¿Saldrá un coche o saldrá un perfume? No sale el perfume. Salen como pinturas además. Y bolsicos y cosas de esas así. Minnie Mouse. No sale. Salen mochilas. No me salen los perfumes estos. Bueno, pues que viene la Minnie y viene el Mickey. Y el Mickey, pues el Mickey también tenemos lo mismo. Reformulación en estas fragancias que llevan notas cítricas. Mira qué tontería. O sea, notas cítricas y limón. A ver, ¿cómo te comes un limón si no es con cítrico? Porque el limón es cítrico. Bueno, y la manzana también. Así que notas cítricas, limón, manzana y también meten notas amaderadas junto con almizcle. No tiene nada que ver, vuelvo a insistir, esta edición 2024 con la 2020. Yo no la he visto, no sé, no la he encontrado en la página web de Zara. Igual sí que está, pero yo no la he visto. ¿Qué te pasa, chiquitín mío? Muchísimas gracias. Dice una cosa que me fastidia ahora que dices, lo del coronel Tapioca, es que la plataforma no pone fácil buscar tus vídeos antiguos ni por palabras. Que o pones Javier Orgaz o te metes en el canal y donde está la lupa mía pones los nombres de los perfumes o no te aparece, ¿eh? O no te aparece nada. YouTube no... bueno, lo digo en el vídeo de mañana, lo digo curiosamente, que YouTube no posiciona mis vídeos por...
O sea, las visualizaciones que tiene el canal son por búsqueda de producto, no son por posicionamiento de YouTube. Así que por eso digo que porque esto ha sido siempre así en mi canal. Mi canal siempre ha funcionado igual, por búsquedas, no por posicionamiento del señor YouTube. Esto es una realidad. El mes pasado representó el 8% de búsquedas, todo el resto vino por, o sea, el 8% de sugerencias. No fue por sugeridos. Solamente sugirió un 8% mi canal. Pero todo lo demás vino por búsquedas de producto. Entonces es algo que yo tengo ya muy asumido, ya son muchos años, lo tengo asumidísimo y me da exactamente igual que YouTube me lo promocione, no me lo promocione, lo digo en serio, porque a mí me va entrando todos los días visitas. Así que, pues, hombre, me vendría bien un empujón por parte de YouTube, pero que vamos, que tampoco, que duermo igual todas las noches, ¿eh? Que tampoco es que mi vida sea un paño de lágrimas ni nada de eso. O sea, lo tengo claro, lo tengo asumidísimo, son muchos años y esto es como funciona el canal y ya está. No hay que hacerse más pajarracas mentales con esto. Y por cierto, muchísimas gracias, chiquillo, y lo que toca es que te voy a poner los aplausos. Te voy a poner los 2 seguidos, porque me da a mí la gana, básicamente. Y vamos a ello. Hombre, muchas gracias, Resalao. Muchas gracias, Zagalón. Ole ahí. Y ahora que están apagándose, vuelven los segundos, que son los chulos, los que a mí me gustan. Hombre, 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 hombre. Ay, gracias, Sore, que ya me lo he encontrado el chiquillo. Ay, qué gracioso que es. Me cago en todo. Muchísimas gracias, Bonico. Pues estos me los quiero pillar yo, ¿eh? Los de la mini me hacen ilusión. ¿Pero qué valen? ¡Ay! No son caros. No son caros. ¡Ay! Me los quiero pillar. Me los quiero pillar. No están bien de precio. Son, a ver, el de la mini que ya he dicho, las notas, vale 12,95. Y el chiquillo que me lo ha puesto por aquí, el del Mickey, vale también 12,95. Pero yo quiero probarlos. A mí me hace ilusión. Estos sí que me hacen ilusión probarlos, porque sé que no van a tener visitas, pero que me hace mi ilusión probar esto. Pero ya me voy a esperar a cobrar. Yo paso ya de gastar dinero, ya los haré. Si los quiere ver la gente, que los vea, y si no los quiere ver, que no los vea, me da igual, pero son perfumes infantiles, así que esto es para darme el gustazo. Así que me puedo dar el gustazo ahora o me puedo dar el gustazo después, me da igual. Pero bueno, que a Zara ya le he dedicado este mes, ya le he hecho un vídeo. Así que yo, ¿no? ¿Ha sido este mes? O el mes pasado. Da igual, ya hice 3 productos de Zara. Yo tampoco estoy ahí. Venga, Zara, vamos. Relájate, Zara, que hay más empresas. No solamente tú. No solamente tú. Corazón para el crío por aquí. Y voy a ponerte los likes en el otro sitio. Aquí. Y aquí, y por el otro lado también, hombre, por supuesto. Está el canal lleno de mudos, y los mudos no dan ni un like. Están aquí cotorreando a ver qué sale por mi boca. Ya ves tú, qué tontería más grande, pero bueno, en fin. Ay, qué vida. Os leo. Ah, bueno, ya te he leído ya, Marcos, sí, te los he leído todos. Nada, ya sabes, es meterte en la lupita que hay en el canal y ahí pones el nombre del producto y ahí te saldrá. Si no me he puesto yo muy artístico a la hora de poner el nombre del producto, ¿vale? Pero te debería de salir en principio. A ver, leyendo. Hola Jesús Ver, muy buenas noches. A ver, no tengo ni idea. No tengo ni idea. El canal este es un canal proscrito. Entonces, como es un canal proscrito, pues funcionamos como funcionamos, chiquitín. Pero bueno, en fin, que la cosa va como va y ya está, que tampoco hay que darle muchísimas vueltas. Muchísimas gracias por todas las aportaciones económicas que hayas dado al canal. Te voy a poner otra vez dos aplausos como una catedral. Como una catedral. Vamos, y a quien no le guste, pues que se vaya. Pero lo siento mucho, pero esto hay que hacerlo. Gracias, Zagalico.
Ole ahí el chiquillo, hombre. Muchísimas gracias, Resalao. Hombre, por Dios. Voy a actualizar ahí. ¿Qué te pasa, Ezequiel? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, chavalote? Muchas gracias, Bonico. Bueno, voy a contar una cosa. Bueno, me parece que en el directo anterior ya lo estuve contando. Que estoy con una lesión encima de hombro muy heavy. Entonces, el tema está en que no he hecho directos durante, no sé, los días. Pero ha sido porque he estado muy fastidiado. De hecho, en el último directo estaba viendo las puñeteras estrellas, el sol y la luna. O sea, un dolor cósmico. El último directo que fue, ¿qué día? El día 1. Fue el día 1. Sí, hace ya 5 días. 4 en total. 4 días. Bueno, pues estoy ligeramente mejor. Pero he estado hablando hablé con el fisioterapeuta me dijo, sigue haciendo ejercicio, pero muy suave, pero yo no tengo límite. O sea, si me pongo y me machaco. El caso es que al final, hola, Paola, mi preparadora física, me ha dicho que a descansar porque tengo una congestión muscular de la hostia y que tengo que descansar. Así que voy a estar inactivo de ejercicio hasta el martes. Pero ya tengo el hombro bastante mejor. Simplemente con un día que hoy no he ido a entrenar, la cosa ha cambiado un montón. Pero he estado muy fastidiado. El día 1 ya estaba tocadísimo. Me dolían las entrañas y... De hecho, el otro día también tuve que ir al médico, ya no solamente al fisio, sino que fui al médico porque le dije, nene, mándame algo para el dolor porque esto ya no puedo soportar. Y lo he estado llevando estoicamente, así que... ¡Hombre, Robertico! ¿Qué pasa, chinico mío, guapetón? Muy buenas. ¿Qué tal, bonico? Qué gustazo verte por aquí, por estos lares, que me tienes abandonado perdido, con lo que yo te quiero, cipotaco mío. Y en fin, que en serio, que además muy chungo, ¿eh? Muy chungo. Soren lo sabe porque cada 2x3, como estamos hablando, se lo digo. Digo, macho, tengo el hombro derecho triturado. Y triturado es triturado. Y nada, pues eso. Tranquilidad, espacio, buenos alimentos. Y luego ya, efectivamente, ayer sobre todo, ya mi preparadora me dijo, nene, tú no puedes seguir así que a descansar. Y me he quitado la tarjetica de los vídeos. Y es la decisión que unilateral. Hasta el martes no vuelvo al entrenamiento. Así que estaré editando vídeos, pero haciendo ejercicio, nada, de hombros y cosas de estas, nada. Saldré a andar con los perretes, bastante que tengo que llevarlos con los tirones que pegan, pero bueno. Así que a reposar, porque si no me va a dar un tabardillo. Y no estoy dispuesto porque, además, me parece que sí que lo comenté, por eso sí que me acuerdo que lo comenté, que duermo boca arriba, porque como me ponga en la cama, duermo en el sofá, porque si me voy a la cama, yo duermo siempre boca arriba, pero claro, me muevo. Y como me dé por ponerme de lado, cuando me levanto por la mañana, hasta incluso por la noche, me despierto con un dolor que digo, ostras, ya la has liado, que te has dado la vuelta en la cama y has puesto el hombro y entonces, para evitar eso, que tengo, gracias a Dios, el sofá más cómodo del universo, pues duermo panza arriba y como no tengo capacidad de poder moverme con la misma solvencia que en una cama, pues la verdad es que ahí es donde estoy pasando yo las noches últimamente. O sea que en el sofá, castigado al sofá.
Tú no follas. Pues sí, más o menos es eso. Y vamos a hacer una... Ah, bueno, escuchadme. La fea de la Versace, de la Donatella, que se ha hecho un cambio, se ha operado, se ha hecho más operaciones más. Y, hombre, no es que esté muy cambiada, porque vamos a ver, guapa no es. No es guapa. Hay una foto por ahí que está pululando, que está retocadísima y parece otra persona, pero realmente ves la foto sin filtros y sin nada y está igual. Simplemente lo que pasa es que le han bajado la línea del pelo porque tenía el pelo por aquí como Isabel, la reina, aquella malvada, pues cabrona. Entonces le han bajado la línea del pelo, le han puesto más pelo postizo, por supuesto, para que parezca que lleva más pelo, y le han metido un estirón. O sea, pero vamos, que está igual de fea, porque esta tía es horripilante de fea, pobrecita mía, pero es que es muy fea. El hermano era gracioso, pero es que ella, de verdad, es una cosa que es una locura. Ay, bueno, en fin, bueno, Scalpers, la firma Scalpers, que conoceréis por el tema de los perfumes, lanza línea de cuidado para la piel, y esto, ¿quién lo hará? Pues no sabemos. Scarper Labs. Esto dicen por aquí abajo quién lo ha dicho. Yo es que quería ver más que nada el fabricante. Están haciendo aquí la promoción más de la fundada, nos hablan de Scalpers y tal, con el tema del catálogo progresivo, con la moda infantil, masculina, tal, pero realmente no dicen quién hace esto, qué laboratorios son los encargados de hacer la línea del skincare de Scalpers. Así que quien le guste los perfumes del Scalpers y pues quiera probar cosmética nueva, lo que pasa que yo entiendo que esto va a ser caro. Esto tiene pinta de que va a costar el sol y la luna. El caso que los productos en sí, ves el packaging que tienen y son en plástico, bastante feotes. Y yo no sé lo que podrá costar esto. Estará a la venta ya seguro, ¿eh? Esto está a la venta seguro. Pero bueno, más que nada por comentar que esto está ya ahí. On fire. En fin. Esto lo puedo minimizar. Que se consolida, esto nada. Estas noticias son muy antiguas, ¿eh? La gente no se actualiza aquí, ¿eh? Uf, madre mía, esto es más viejo ya que los balcones de palo. A ver si hay algo por aquí nuevo. No, nada. Voy a meterme en las otras páginas de perfumería a ver si han publicado algo nuevo también, que creo que sí. Y que sea conocido, por Dios, porque Dominique Rompion se ha vuelto loco con los aforismos. Es una empresa de perfumería, se llama Aforismos, y ha sacado 6 perfumes. Dominique Rompion, pero vamos, que yo paso porque eso no va a conocer nadie. A ver si aparece por aquí algo interesante de... en la Jimmy Choo ya la estuvimos hablando, la Rosendo Mateu también. Es que no hay nada, o sea, todo lo demás es que es perfumería nicho, que ¿para qué? ¿Para qué? A ver, si hay que hablar de ella, se habla, pero hablar por hablar para perder el tiempo, pues que no. Bien, los americanos, a ver qué me dicen los americanos por aquí. A ver qué tenemos por parte de los americanitos. Home Alone, que lanza una nueva y ya está. Pues la Home Alone concretamente nos dicen que esta es se llama Taif Rose. A mí me suena que ya hemos hablado de ella, ¿eh? Fecha de lanzamientos, esto se posteó el día 5 de diciembre. Pues nada, nueva Taif Rose, que a mí me suena haber hablado de ella, creo. Cuesta $160. Esto debería en Nostrum. 50 mililitros. Pues nada, las reminiscencias son las montañas de Taif, el sol árabe calienta, la excepcional rosa de la ciudad, la admirada flor florece en medio del paisaje desértico, capturada solo por la forma más seductora. Un aroma sensual, irresistible, con café y ámbar, evoca esta flor radiante e icónica, o sea, olor a rosa, punto. Es que Home Alone, no quiero. A ver, ¿qué tenemos por aquí?
Una revisioncilla. Esto nada. MediaMarkt lanza un club de fidelización. Las ventas de ropa caen casi un 3% en noviembre, a pesar del Black Friday. Si es que la gente no tenemos un duro, es que yo no sé, de verdad. No quieren nada más que gastemos, pero si no tenemos un chain, ¿qué vamos a comprar? Por Dios y por la Virgen. Oh, en fin. El martes sí, porque, bueno, yo lo que pasa que, a ver, que el plan de entrenamiento que yo tengo es que yo hago 2 entrenos diarios. No es que haga uno, hago 2. Hago 2. Entonces, claro, al final el cuerpo dice hasta aquí y lo petas. Y yo me he petado el hombro. Puedo rotarlo. Ahora ya no me duele tanto, pero también tengo que decir que llevo unos cuantos calmantes encima, ¿eh? O sea, para quitar el dolor. Dice Hitor, puedes hacer cardio de tranqui. No, no quiero hacer nada. Ni cardio, iré a andar con los perretes, Aitor, pero no voy a hacer nada, porque yo me conozco. Yo soy un hombre de excesos y cuando me pongo de verdad y lo doy todo. Y si me pongo a hacer cardio, soy capaz ya no solamente de que no es que salga a andar, es que igual me cojo y me apechugo y me pongo a correr y no puedo tampoco correr porque el propio movimiento de correr es estar con el hombro para adelante, para atrás y no. No quiero que la cosa se ponga otra vez en su sitio, se recoloque y seamos todos felices y comamos perdices. Lo que no quiero es, como me pongo a hacer ejercicio, sé que me voy a tirar en plan salvaje. No tengo medida en eso. O sea, si me pongo, no tengo medida. Es el problema que tengo, pero bueno, en fin, ¿qué es lo que vamos a hacer? Oye, que podéis escribir cosas, que yo los contesto, que tampoco hace falta que no estéis escribiendo absolutamente nada. Habla de las nicho, que a algunos nos tira más esa perfumería que la pop. Hombre, gracias por la super etiqueta, chiquitín, que te estoy viendo yo aquí ahora, hombre. Bonico. Espérate, que es que, ¿sabes lo que pasa? Que como no estoy dentro a ver, dame un segundo. No estoy en el dashboard de YouTube, no veo las etiquetas ni nada de eso. Muchísimas gracias, Bonico. Qué gracioso que eres, me cago en todo. Venga, un aplausico para mi Roberto. Más gracioso que todo. Venga, ay. Y bebo agua. Muchas gracias, Resalao. Donatella me da cringe. Eli, ¿qué pasa, bonica? Muy buenas, Eli. Muy buenas, muy buenas. Perdonad si no saludo a alguien porque como voy leyendo también, estoy leyendo por otro lado, pues al final me lío. ¿Qué iba a decir yo que no era mentira? Las nichos. ¿Sabes lo que pasa? Que las nichos que estoy mirando aquí y que me salen las novedades. Bueno, tenemos una crit nueva, se llama Fragaria. No, tenemos varias crit nuevas, no solamente una. Madre mía. Reediciones. Tenemos reediciones. Original Santal 2024 para hombres y mujeres. Vale. De momento las notas no están disponibles. Pues qué bien. A ver, dame un segundo. ¿Esto cómo se hacía? Es que compartir pantalla aquí sale muchísima publicidad en esta página. Es que es una mierda. Me sale un montonazo de... ¿esto qué es? Es que puede salir cualquier cosa aquí. Esto no sé lo que es. No, esto no es. Ay. ¿Cómo se compartía con pantalla aquí? En presentar me parece que era. Compartir pantalla, pero... Compartir pantalla. No, no quiero compartir el audio de la pestaña. Si le doy a compartir, ¿cómo sale esto? A ver.
Vale, esta es la original Santal 2024 de Creed. Para hombres y mujeres, para que veáis la botella. De momento no hay absolutamente nada al respecto, pero ahí está. Vale, y vale, dejo de compartir, que a ver si doy de tener. Vale, entonces me voy a la siguiente Creed, en la edición milésime Royal Princess Oud, que la vais a tener aquí, pues le doy a presentar y compartimos pantalla. Vale, milésime Royal. Me sale publicidad, la madre que los parió. Cerrar. Vale, compartir. Aquí estaría la siguiente. A ver si carga. Vale, ahí está. Mirad todo el mogollón de publicidad que hay aquí. Es una locura. Esta sería la siguiente. Si es que tampoco puedo decir más. Le pincho. Es que sale publicidad por todos lados. Esto es una barbaridad. Vale, dejo de compartir y nos iríamos ahora a la siguiente Creed. La siguiente Creed, que sería la milésime Aqua Fiorentina. Seguimos. Esto es para mujeres, ¿eh? Esta ya es para mujeres. No hay notas declaradas, pero sí aparece ya lo que es la botella, por eso es la edición 2024. Y pasaríamos a lo siguiente. Presentamos y compartimos pantalla. Aquí. Y compartir pantalla. Y esta sería la siguiente. El Aqua Fiorentina. Dejo de compartir y vamos a la siguiente, que sería la Fragaria, que esta sí que es nueva, que además va a salir este 2025 y no hay notas todavía. A ver, ¿dicen algo o sí? Hay notas. Esperaros un segundito. No hay manera, ¿eh? No hay manera, no hay manera. Esta gente es que es un ascazo. A ver si encuentro en la otra página web, encuentro Fragaria. Sí, a esta Fragaria, pues prefiero presentarla aquí. Aquí sí que hay notas. Vale, ya está, Fragaria está aquí. Vamos a ver, esta la cierro y le vamos a dar a compartir. Presentamos pantallazo. Aquí está, Fragaria. Mirad, esta es Fragaria, la nueva de Creed que sale para este año que viene, aparte de todas las reediciones. Y aquí lo que sí que tenemos, ya estáis viendo, es bergamota, mandarina, pimienta rosa. Tenemos también la violeta, el cedro, el vetiver y también han metido esto. Siempre me confundo con la fresa. El strawberry es la fresa, siempre me confundo y me voy a la frambuesa. Bueno, de momento, al parecer, lo van a tener a la venta en Selfridge. Esperemos, Innachete, que dentro de poco la tengamos en un clon y les den por culo. Muchísimas gracias, Aitor, por ese super sticker. Y Marcos también, muchísimas gracias por ese super sticker, bonicos. Ole, 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 mis críos. Más bonicos que todas las cosas. A ver, muchísimas gracias. Aplausos. Aplausos, aplausos. Para los dos. Muchas gracias. Salerosos. Ahí todos los críos del canal. ¿Y las mujeres? ¿Que son tas del codo o qué? ¿Qué pasa? ¿Que no hay mujeres que hagan aportaciones económicas? Es que todos son cipotes. Que yo he cantado, cuidado, yo he cantado. Pero hombre... Las mujeres también me dan alegría. Digo yo, ¿no? Vale, venga, a ver. ¿Qué es el sueño húmedo de nosotros los pobres? Siempre he dicho la verdad con respecto a Creed y no me he escondido. Desde un principio siempre lo he dicho. Yo creo que es una empresa que está súper, ultra, mega dimensionada, que hace muy buenos perfumes, pero yo no termino de encontrar la justificación de los 300 pavos que suelen costar. De verdad lo digo en serio. Tiene cosas muy chulas. Esto es como... A ver, un equivalente de lo que siento a nivel emocional con Creed y con Louis Vuitton.
sería prácticamente lo mismo. Esa sensación de me encantan, me gustan mucho, pero es que no encuentro justificado el precio de ninguna de las maneras. De ninguna de las maneras encuentro justificado el precio. Y por eso me cuesta. O sea, me gustan algunas, no todas, pues esto es como todo como en botica. Pero a nivel emocional con ellas no encuentro una justificación para esos precios. No las encuentro. Pero es que, claro, el problema está en que ni tan siquiera las encuentro por parte de... Venga, es que tienen un packaging que es brutal. Es como un packaging de Serhoff, que te llegan los perfumes con la doble caja, la caja de cartón, la caja de cuero sintético, porque no es cuero natural, evidentemente, por lo menos no huele a cuero, pero es el cuero sintético con esa super presentación, el vidrio no me acuerdo de dónde, con la chapa metálica de oro de 24 quilates, que te meten hasta incluso la rebaba esa de que dicen que es un meteorito, en el caso de esa línea de la colección. Entonces ahí pues dices, bueno, vale, estamos hablando de que ya aquí hay producción. Pero es que con las Creed no hay producción, las cajas son una chatarra, salvo en la última que sacaron de Aventus, porque es una chatarra esa caja. Salvo en las últimas. Las cajas suelen ser una chatarra, las de Creed. Menos mal que ya han cambiado los tapones y los han puesto metálicos. Alguien me escuchó, que ya dije, señores, no puede ser esto. Siempre he estado diciendo. O sea, no me justifiques que chirrían o dejan de chirriar porque me tocan los huevos. O sea, yo no compro un perfume para que me chirríe la botella. Y menos con un tapón asqueroso del plástico. O sea, es que menos mal que entiendo que alguien ya, aparte de mí, se ha quejado y ha dicho, venga, hasta aquí hemos llegado, y ha empezado, bueno, tuvo que llegar Kering para sentar las bases de decir, señores, esto es una chatarra y hay que poner aquí algo contundente. Porque es que las presentaciones de Creed y Louis Vuitton pues están bonitas y están graciosas porque te lo presentan todo con mucha caja. Hay mucho cartón por todos lados y voy a contar una cosa de Louis Vuitton. Es más, debería de sacarlo para que lo vierais, el punto al que está llegando el señor Arnaud sobre todo con Moet. No con Moet, no, con Dom Perignon. Ahora lo contaré. Os leo. Esta Creed sacando perfumes como si fueran Zaras. Pero como si fuesen Zaras. Piensa que Kering ha comprado esto, tiene que rentabilizarlo y es lo que es. O sea, hay que ganar pasta. Y hay que ganar pasta como sea y hay que sacarlo pues a tope. Y ya está, y es lo que hay. ¿Qué haces? Pues nada, fastidiarte. Quien quiera comprarlas que las compre, pero están pasándose. Tú no puedes estar sacando... Es que han sido 5, ¿no? ¿Han sido 5? A ver, dame un segundo, vamos a mirar esto. ¿Han sido 5? Han sido muchas. Más de las que debieran. Son entre las reediciones 1, 2, 3, 4. 4 en total, ¿eh? 4. Y luego otra cosa. Solen también me ha pasado ya el precio de la taza que ha hecho Sventin. 60 pavos, creo que lo dije en el último directo del día 1. Es una pasada. O sea, ¿qué me estás contando la taza? Que porque lo haya hecho Sventin, ¿quieres ahora cobrarnos 60 pavos por el perfume? Cuando nos tienes acostumbrados a pagar 20 y pocos euros, 30 por tus perfumes, ¿ahora pretendes que de golpe y porrazo paguemos 60 pavos? Pues lo siento mucho la taza, pero 60 pavos, no vayas por ahí la taza porque te estrellas. La taza que te estrellas. En fin, un desastre. ¿Qué me decía por aquí el Marquitos? Es verdad que a mí me cuesta comprar algo de Creed, por ese motivo tendría que ser algo más razonable. No merece la pena comprar una Creed, la verdad. O sea, ni una Creed ni una Louis Vuitton. Hay que ser muy sincero en esto. O sea, si tienes la pasta o entras en los circuitos, en los canales de Telegram, donde puedes encontrar ofertones, entonces, bueno, vale,
te puedo comprar pulpo como animal de compañía, pero una persona normal que se mueve por los canales o circuitos normales de tienda, gastarse ese dineral es una aberración, porque es una aberración. Y ya está. Porque es que es así. Es una locura, porque no merecen la pena. Porque además, sí, es que es otra cosa, es otro nivel. Oh, qué rico que huele, sniff, sniff, sniff. Y una leche. Huele bien, huele rico, pero no me fastidies que esos olores se van enseguida en nada. Porque estás pagando un pastizal ¿para qué? Para fragancias que no tengan ni estela, ni proyección, ni nada y se te quede todo etéreo, sutil y coco, qué bonito, currucucú. Venga, hombre, por favor, hay que ser un poco más serios, que estás comprando unos perfumes de una pasta y las calidades no las sabes ni tú, ni el tío, ni el vecino, las saben ellos. Ellos sí que saben las calidades que están metiendo dentro de la botella. Pero es que yo no me fío de nadie porque como yo he estado dentro y sigo estando dentro del sector, sé que hay mucho pirateo y que te pueden decir que lleva lo más caro de lo más caro cuando luego en realidad lleva lo más perrero de lo más perrero. Y cuidado, pues estoy globalizando, no estoy personalizando ni en Creed, ni en Crot, ni en Louis Vuitton, ni en nadie. Y esto es una realidad. Aquí nadie tiene ni pajorrera idea de lo que llevan las botellas dentro. De hecho, hay estudios y hay artículos que dicen claramente que un porcentaje altísimo del coste de sacar los perfumes no es el perfume en sí, es el packaging. Y cada día estamos viendo packagings en la perfumería pop más perreros. Así que pues tú que no. que no. Yo ahora mismo, hoy por hoy, yo puedo reseñarlas, evidentemente, las puedo reseñar y son fragancias que a mí me gustan. Pero una cosa es que sean fragancias que a mí me gustan y que yo haya tenido y que tengo en colección, vale, perfecto. En colección que yo no hago colección, que yo las cojo, me las compro, me las gasto y luego tiro la botella a tomar por saco. Yo no colecciono nada. Yo estoy que gasto todo lo que me llega a las manos. Es que lo gasto todo. Y la verdad es que no encuentro justificación para determinados precios. Porque, y además sabiendo el coste de lo que es hacer el perfume, que si pones todos los arrestos realmente te puedes gastar una pasta en producción para hacerlo, pero como seas un listo, que esto es un negocio, de verdad, que no, que no compro pulpo como animal de compañía, lo digo en serio, es que no sé, muchas veces nos engatillan cosas con el rollo de es que porque estás pagando 600, 800 euros, te piensas que estás pagando una barbaridad en materia prima y es una mierda lo que hay ahí dentro. Es que es así, y hasta incluso estas que son ultra mega beast mode, que llegan a 5 manzanas, 1000 metros cuadrados y lo hueles allá en la otra punta, hasta ahí hay trampa. Porque la hay. Entonces yo ya no me creo absolutamente nada de nadie. Yo en esto es que lo he dicho muchas veces, yo estoy en una crisis existencial perfumera y cada día de lo que me llega a las manos me creo menos. Que conforme voy haciendo reseñas me voy creyendo menos. Y lo peor de todo es que conforme voy haciendo reseñas y son reseñas de productos que voy comprando. O sea, encima me cuestan la pasta. Y llega el momento que dices, pero, ¿de verdad, en serio? Que no, hombre, que no. Antes de gastarte en una grid, le gasto en una Bond número 9 que no tiene nada de hype y son fragancias súper bonitas. Louis Vuitton, prefiero la de Gillo. Pero son clon, no es de Louis Vuitton, no es una Louis Vuitton. Serhoff bonitas, pero demasiado hype. No, de Serhoff hay fragancias que están muy chulas, ¿eh? Y hay algunas que medio... Mira, me acaba de crujir el hombro, no sé si se habrá escuchado. Hay fragancias que medio se pueden conseguir bien. O sea, que no son excesivamente, entre comillas, por Dios y que se me entienda, excesivamente caras. Sí, son botellas de 50 mililitros. Pero, bueno, en fin, ahí nos quedamos.
¿Qué comprarías con 300 euros que valen de perfumería a otra cosa? Pues comida, macho. O sea, vamos a ver. Es que es con 300 euros pagas el seguro del coche, pagas la luz, el agua y compras comida. En fin, que 300 pavos es 300 pavos. Hombre, a un millonario 300 pavos se la suda y le da igual 8,80. Pues la Billie Eilish, que no sabe ni lo que vale un café, que quedó haciendo el ridículo más absoluto cuando es que hizo el ridículo como una payasa. Pero que con eso desenvuelves una casa, con 300 pavos desenvuelves una casa, por lo menos una semanica. Dame 3.000 que verás qué feliz que me haces con 3.000 pavos, pues ya te digo yo. Sí, bueno, vacaciones no, pero sobrevivir bien, sí. Con 3.000 pavos sobrevives estupendísimamente bien. Pero vamos, que esta gente se lo fulmina todo en 5 segundos. O sea, 3.000 pavos hoy me voy a comprar un bolso. Ya está, ya se han gastado los 3.000 pavos. Claro, si es que lo que hay que hacer es hay que mirar la economía. Pero estar tirando el dinero y tirando el dinero y tirando el dinero, eso me parece una locura. Y lo vuelvo a repetir, es que el rollo este de cuando llegan toda esta gente que todas las gente que se dedica a hacer reseñas, sea la plataforma que sea, y empieza a hablar de calidades, yo me quedo loquísimo y digo, ¿cómo sabes tú qué coño lleva la botella adentro? ¿Qué sabes tú de las calidades? Firmenich tiene de una misma molécula 8.000 calidades distintas para que cojas la más barata si te da la gana y decir, oh, mira, es que esta molécula es de Firmenich. Sí, pero ¿qué calidad es la que llevas tú ahí incluida dentro de esa molécula que has metido tú ahí? ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que hay? O sea, dímelo tú a mí. Y además que también lo he estado haciendo una reseña, o sea, no sé si habrá salido, me da igual hacer el spoiler, no sé si habrá salido ya, pero lo digo bien claro que la Tafa cuando saca es que no sé si es un spoiler, pero bueno, es un spoiler, cuando trabaja el Muguet es absolutamente brutal lo rico que huele. No sé el precio que tendrá, entiendo que evidentemente no tiene por qué ser caro, porque no tiene por qué ser caro ni muchísimo menos, porque si no a los precios nos remitimos. Pero chicos, escuchadme, es que ese Muguet, ese lirio de los valles, huele que te mueres. Cada vez que emplean el lirio de los valles es algo brutal. Es que huele que alimenta el perfume. Y luego te compras un Creed, un Louis Vuitton con el lirio de los valles y tú dices, ¿qué es esto? ¿Dónde está el lirio de los valles? No te huelo. Es que, no sé, yo esto ya no me creo nada de nadie. De hecho, es que no me lo creo. Es que no me creo nada de nadie. De nadie. No tengo ningún tipo de interés, pero no estoy hablando de influencers, porque yo realmente no veo a nadie. Pero me refiero a las empresas. Cuando empiezan y dicen a la gente del marketing a rodearlo todo de prosa hermosa y todo este rollo y bla 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 bla, y dices, pero tú a mí que me estás vendiendo la moto, chaval, pero a estas alturas me estás vendiendo la moto, ¿en serio? ¿Me quieres vender la jodida moto? No me la vendes. Y me da mucha rabia, ¿eh? Porque, claro, cuando coges y controlas del tema y te das cuenta de lo que te estás poniendo en la nariz, dices, anda que vaya mierda más grande. Entonces, yo cada día estoy más crítico, pero no por nada, sino porque es que no me creo absolutamente nada de nadie. O lo pruebo yo por mis propios mecanismos, o no hay trato. No compro pulpo como animal de compañía, ¿eh? Dices Marcos, dice que la taza lleva lirio de los valles, ¿ves? Pues no lo sé, porque no sé, me parece que es un spoiler. He dicho spoiler, porque posiblemente es un spoiler. Pero si no ha salido ya, está por venir. Lo que pasa que no es mira, el vídeo de mañana es que es el perfume es carito, pero hay una latafa que lleva un lirio de los valles que es brutal y es unisex, ¿eh? Es unisex completamente y es brutal. Brutal el lirio de los valles que lleva. Pero bueno, que
Me hace mucha gracia eso cuando comparan un clon con la original y dices es igual, pero se nota la calidad de la original. No se notan las calidades, lo que notas es una diferencia, pues son distintas. Siempre hay algún punto de diferencia entre una y otra. Pero tú las calidades no las sabes. Es que no las sabes. Tú intuyes que el de 300 euros tiene más calidad que el Latafa, por ejemplo, o el FOMO, me da igual. Y luego a lo mejor es mentira, igual tienen la mismísima calidad, todos los ingredientes y moléculas empleados tienen la mismísima calidad, pero resulta que tú estás pagando por un lado la marca y por el otro lado no estás pagando marca. O sí estás pagando marca, pero entre comillas, no de marca, porque no es una hiper mega marca, pues como pueda ser una Louis Vuitton, una Hermès, una Prada o lo que sea, o una Dior o su madre. Pero es que cuando entramos en esto de las calidades, yo me da una risa, siempre me ha dado risa lo de las calidades, porque estando dentro, vuelvo a repetir, te dan gato por liebre, pero rapidito. Y todo el mundo, ¡ay! Y a mí me hace una gracia, ese me parto el pijo de risa. Increíble. Increíble, pero es verdad, ¿eh? O sea, esto de las calidades y tal... Lo siento, pero no compro pulpo como animal de compañía. A mí lo único que me molesta de la perfumería árabe es que unas veces me encuentro unos perfumes en la salida que es brutal, que está perfecta, y luego te encuentras unos trallazos de alcoholes que dices que esto no es ni sano ni medio normal, por Dios, porque hay algunos que van cargados de alcohol en la salida, luego se aplaca, se asienta y perfecto, pero tú no tienes por qué tener una experiencia de alcohol, alcohol, pero oliendo a alcohol, no es que huelas al alcohol con lo demás, no, es que te da trallazo de alcohol. A mí eso me da muchísima rabia y eso me endemonia, pero cuando lo hacen bien... Cuando lo hacen bien, que tiemblen, porque además ya hay casos ya en el canal presentados de auténticos perfumes que han mejorado la fórmula. No es que sean ya iguales, es que han mejorado la fórmula original. Están muchísimo mejor que los originales. Ojito, 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 ojito. Están muchísimo mejor que los originales, pero con diferencia. Hola Mauricio, muy buenas. Entonces, son cosas que hay que tener en cuenta, pero yo con él no hagáis caso de esto de... Es que se notan las calidades. Las calidades no se notan. Tú no puedes notar una calidad de nada, de nada. Tú no notas una calidad de nada porque tú no sabes lo que han metido ahí dentro, ni los porcentajes, ni nada. Y lo que va dentro de lo que pone perfume, tú tampoco lo sabes. Es que esto es así. No tienes ni idea. Tú pones tu confianza en la firma. Tú pones tu confianza en la firma. Pones una gran firma y pones tu confianza en la gran firma. Y te piensas que todo lo que te venden es, vamos. Y luego resulta que no. Y luego resulta que no es tan guay. Pero eso sí, retratarte, te has retratado, pero que bien retratado. Entonces, ojito. He optado por aplicaros directamente a la ropa. Ya me he encontrado alguno que me deja rojez en el cuello. Sí, pero eso pasa con todos, no solamente con los árabes. Yo he tenido... Además, hay vídeos en el canal que, si os fijáis, cuando estoy haciendo la review, lo que pasa que, claro, más de 2000 vídeos, porque hay más de 2000 vídeos, aquí se verán 1000 y pico, pero aquí hay más de 2000 vídeos. Cuando me he llegado a aplicar el perfume en el cuello, que por eso ya tampoco me aplico perfumes, normalmente ya me lo aplico en la mano, pero no me los aplico como antes. Cuando me aplicaba los perfumes en el cuello, muchas veces se me ponía el cuello súper rojo, se ven los vídeos, y hasta incluso al día siguiente que tenía que volver a grabar, lo que pasa es que claro, el timing vosotros no lo sabéis, pero al día siguiente cuando tenía que volver a grabar, incluso me ha llegado a salir granitos en el cuello del propio perfume.
Pero eso te puede pasar con cualquiera. O sea, te pilla así en un punto que tal y dices, bueno, pues me ha hecho reacción, pero hay algunos que es que te los echas y te calientan. Pero eso pasa con todos, que no solamente con uno, no. Eso pasa con todos. Puedes tener un momento una reacción alérgica y se te pone la piel más. Por eso lo mejor es atizárselo siempre a la ropa. Y vais a durar muchísimo más con el perfume en la ropa que no en la piel. Está claro. Lo que pasa es que, claro, los baremos que yo aplico son en piel y en ropa. Tengo que decirlo los dos. En el blotter tampoco me vale porque sería el equivalente a la ropa. Y dura muchísimo. Cualquier perfume, de verdad, es que para que se vaya un perfume de un secante, hay que estudiar latín porque sigue oliendo durante días, ¿eh? Igual al día siguiente ya no huele porque es normal, pero si echas un buen perfume te puede estar oliendo días en el secante y en la ropa. Pero eso pasa con casi todos. Es muy raro que no te dure días en la ropa, te dura, pero vamos, es que yo la ropa la limpio a diario. O sea, es que yo no me quedo con hombre, a no ser que sea un traje que tal, que entonces lo llevo a tintorería. Pero la ropa de diario va a la lavadora, pero vamos de cabeza. O sea, es que las cosas hay que limpiarlas. Hola Fabio, muy buenas. Pues la verdad es que no tengo ni idea de ningún dupe de Arabian Tonka. Seguramente Ignacio sabe más de esto. Bueno, y hasta incluso Soren, cuidado. ¿Los Home Alone valen la pena? No, no valen la pena, lo siento. Tuve una muestra hace tiempo y no estaba mal. Yo no te los recomiendo, básicamente porque además si piensas que es que también piensa que, hombre, puso el nombre Home Alone, pero los Home Alone que lanzó con Zara y que de vez en cuando lanza Home Alone con Zara, que yo no sé si seguirá lanzando, son una puñeta porquería. Así que yo no recomiendo a nadie de Home Alone. Lo que sí que recomiendo son los micados para el hogar y los ambientadores para el hogar, porque los perfumes de Home Alone yo no los recomiendo para nada. Lo siento, no me gustan. Es que no me gustan. Mira que llevo probados y testados y yo... Es que lo siento que no. No me ponen nada en absoluto. Y... Lo siento. No entro con Home Alone. Además me cae fatal. No. Es que ya es una cosa personal también. Pero no. Visto lo visto y lo que presentó para Zara, que se los ponga a ella. Bueno, cuidado que la empresa ya no es de ella, ¿eh? Ella tiene otra división, no sé qué, que para hacer sus cosas, pero esta mujer se dedica a viajar. Esta mujer está viajando todo el tiempo. Quien la siga por el Instagram la va a ver siempre de viaje. Siempre está viajando. Hace bien. Si ya que, como ya tiene una edad, pues dirá, venga, a disfrutarlo y a gastarme la pasta. Pero vamos, yo las Malone, yo no las recomiendo. Que cada cual haga lo que quiera, ¿eh? Ojo, cuidado que yo no me voy a meter ahí, pero las Malone, que se las ponga, yo no. Yo no. Ya he tenido bastantes reseñas de la Home Alone aquí en el canal, como para encima... Uf, calla, Pedrín. No me apetece nada. Menudas mierdas. Las primeras que sacó sí que estaban interesantes, ¿eh? Las primeras, que no sé si era la etiqueta negra, me parece que era. Las de hombre... No, lanzó las blancas primero. Se lanzaron unas blancas primero, que habían unas que estaban muy chulas. Pero luego cuando lanzó la línea masculina, que era la etiqueta negra, ahí vino una ligera cagada que a mí me gustaban, pero no me terminaban de convencer del todo. Y las tengo por ahí por casa, ¿eh? Bueno, por ahí por casa, no, están en el almacén, ya metidas en caja, pero sabes por dónde, pero por ahí están. No son top, para mí no es producto top. No, lo siento, pero de top no le encuentro absolutamente nada. Me dan una pereza las Malone, pero nivel máximo, ¿eh? Nivel máximo. No las soporto. A ver qué me ha puesto el crío por aquí. ¿Esto qué es? Ah, bueno, que... Pues vamos listos. Coti ha hecho un acuerdo con los señores de... Madre mía, la publicidad, por Dios, no. ¿Podré ver la noticia en algún momento? No puedo ver la noticia. Soren, me has mandado el enlace, o pongo una de blog o yo esto no puedo ver. Ahora. Madre mía. Virgen Santa.
Cuánta publicidad. Bueno, pues Coty que firma un acuerdo con Fragancias Swarovski. O sea que Swarovski y Coty aliadas van a vender una mierda, ya lo digo yo. Y Ariana Grande va a ser la imagen, por lo que estoy viendo, de Swarovski. Si no lo es ya, que estoy viendo que sí que lo es. Han firmado por un largo plazo, en el encabezado del artículo dicen, para desarrollar fragancias y tienen como objetivo llevar el lujo pop a la belleza. Pues muy bien. Dicen algo más interesante, aparte de que no para de salirme publicidad. Pues Coty anunció recientemente que planea expandir su cartera de fragancias y se centrará en la innovación y anunció su nueva marca que se llama Infiniment Coty Fragrance a principios de este año. O sea que van a ver si van a querer pagar menos impuestos. Por eso sacan esta firma nueva. Que no es por otra cosa, esto para pagar menos. Vale, pues entonces nos dice lo del lujo pop y a tomar por saco. Ya está. Vale, pues no hay más. La fragancia... Bueno, el nombre de la empresa es esta. Ahí está. Pues hablando de la Arabian Tonka, me la eché en la camisa y 2 semanas después sí lavada y no se va el olor. Claro que no. ¿Cómo se va a ir, Dios mío? Si hay muchas veces, yo lo digo también, que hay perfumes que más vale insistir bien en el lavado porque no quitas el aroma en la fibra. Como sea, sobre todo si son fibras naturales con algodón y tal, te puedes perder. En el algodón no se van. Lanas, por ejemplo, en las lanas cuesta mucho trabajo también de quitarlo. Pues las lanas impregnan un montonazo y te puedes morir. Javier, ¿te gusta usar jabones de afeitado con aromas o prefieres que no lleven? Yo en lo personal preferiría que no llevasen aroma. En lo personal preferiría que no lo llevasen. Porque cuando tengo que usar un jabón de afeitado que va mentolado, me da angustia. De hecho, la pasta de dientes que estoy usando, que tendría que haberle hecho un revisado, no lo he hecho, se me está gastando y tengo que comprar más. Lo haré cuando compre otra, porque me queda ya poca y tengo que comprar. Pero estoy usando pasta de dientes sin sabor a menta, ni eucalipto, ni sabor fresco, ni nada de eso, porque me da vomitera. Yo no sé si hay alguien que le pueda dar vomitera, pero yo echarme eso mentolado a la boca, recién levantado, o después de comer, y pringarme la boca de esa sensación mentolada ahí, no la aguanto. O sea, ahora mismo lo que estoy usando lleva aroma de salvia y es tan suave que ni lo noto y va perfecto. Perfecto, porque va perfecto, porque no tengo ese aroma mentolado asqueroso en la boca. Hay veces que hasta incluso me compro las infantiles que llevan sabor a limón y a fresa porque no aguanto los tonos mentolados. Es que me mata. Me da vomitera, me da una vomitera asquerosa. O sea, es que además me da arcada. O sea, no, paso. Prefiero que no tengan aroma ninguno. Si tienen aroma, pues bueno, pero que no sea mentolado, por Dios. Es que no puedo con eso. Yo uso Porraso desde que lo reseñó y no cambio. Bueno, pero es que también Porraso... A ver, Porraso tiene la de sándalo, que esa es perfecta, porque además huele potente a sándalo y no huele mentolado. Sin embargo, la clásica verde sí que tiene ese rollo mentolaete, pero no está muy fuerte. Y la que es más mentolada es la blanca para pieles sensibles. La blanca para pieles sensibles es más mentolada y a mí me revuelve el estómago, pero tengo que reconocer que son espumas que funcionan muy bien. Otra cosa que utilizar un jabón de barbería para dar con la brocha y todo el rollo, y entonces ya el tema es distinto. Pero ¿sabes lo que pasa? Que a mí me da también mucha rabia tener que estar utilizando el jabón con brocha, porque para lo poco que me tengo que quitar, porque eso es otra cosa. A mí se me ve pelo por aquí, pero es que no me sube la barba. Yo siempre he tenido el mismo rollo con el barbero. El barbero me lo dice, tienes que subirte más la línea de barba. Y yo, ¿para qué? Yo no me quiero subir más la línea de barba, por otra cosa no va a poder ser. Porque me salen 4 pelos
4 pelos por aquí esturreados, pero yo no tengo barba por la zona de arriba. Así que me la dejo por la línea que tengo que dejármela, ya está. El barbero, ¿tienes que dejártela? Digo que no, porque aparte si subo más, como tengo la cara redondica, pues voy a parecer un gordo asqueroso. No quiero. ¿Tengo gordofobia? No. La tengo conmigo mismo. Mi lucha. Pero que no me da la gana de subirme la barba, entre otras cosas porque no puedo, porque no tengo pelo. Entonces, para la mierda de pelo que me tengo que quitar aquí y aquí, pues cojo, me pongo la espuma, me la aplico bien aplicada, como tiene que ser, bien masajeada, y luego a pasar la cuchilla y fuera. Y no me complico, pero uff, madre mía. Hay un perrete dando vueltas, sí, Ezequiel, no sé quién es, pero es la Ursita, es la negra, la tengo aquí detrás. Lleva algo en la oreja. Es una pincha. Me está lamiendo. Qué bonita es. Me la como. Sí, es una pincha del campo. Esta mañana hemos estado en el monte corriendo. Bueno, corriendo no andando. Y bueno, ella es corriendo, yo andando. A mí me pasa con los champús mentolados. Me dan escalofríos en la cabeza. A mí me gustan. Lo que lleve menta, para mí, Nanay de la Conchimbamba. Te he dejado algo en la verde, me has dejado mucho en la verde. Bueno, eso era con respecto a Coty. Los Rolling Stone, que también van a lanzar un perfume. Botella, además, de la Rolling Stone, que es que no podía compartirlo porque esta página sale publicidad a saco. No puedo liberarme de ella. Es que me sale publicidad. La botella es la botella tal cual de las My Soul de ahora, de las Borealia. Es la misma botella. Y el tapón que les han puesto es un tapón. Aquí el tapón cambia, lo que es el vaporizador cambia, es un tapón negro anchote. ¿Qué perfume tiene este vaporizador? Es que esto no es nuevo. Bueno, da igual. El caso, lo que es la botella, el vidrio, es el vidrio de Borealia. Y nada, todo así con letras rojas. Rolling Stone, de Rolling Stone. Y ya está. Lleva algo esto declarado. A ver si dice las notas o dice algo. Hay solo 999 botellas numeradas disponibles. Pues ¿para qué? Pues muy bien. Pues si solamente hay esto, pues perfecto. A ver, lleva esto que lleva numerado con 999. Lleva en la salida bergamota, limón y bourbon. En el corazón le han metido cuero, ládano y roble. Y después en el fondo han metido oud, almizcle y pachuli. Qué pirámide olfativa más rara. Esto tiene que estar un poco amargo, no sé por qué. Esto amarga, ¿eh? Esta fragancia tiene que ser amarga. Esto amarga. Vale, pues nada. No dicen precio ni dicen nada, pero bueno, con estas unidades está claro que esto va a ser caro, carísimo de la muerte. Así que, bueno, pues ahí está. The Rolling Stone. RS número 9, concentración Eau de Parfum. Pues muy bonito, me gusta. La botella es horrible, o sea, es la botella de Borealia, ¿eh? Es la botella de Borealia, pues con las letras ahí de Rolling Stone y letras rojas y ya está. Y un tapón negro, un vaporizador negro. ¡Ay, ya sé! Lleva el tapón de la Guess para hombre que presenté en el canal, pues es el mismo tipo de vaporizador, es un redondo anchote que de la propia superficie del pulsador sale vaporiza. Es la misma. ¿Cuál era? ¿Es la Guess for Men o algo así? ¿Cómo se llama? Vale 40 y pico euros ese perfume, ahora que lo recuerdo, me parece, o costaba cuando yo lo compré cuando salió. ¿Era la Guess for Men o algo así? ¿Dónde estás? ¿Dónde? A ver, Guess perfume, a ver, Druni. Es que lo compré en Druni, pero no sé, no me acuerdo cómo se llama. Aquí está. A ver, sí, déjame en paz. Continuamos. Ay, las cookies. Vale, venga, continuamos. Es Guess Uomo. Lleva el mismo tapón de la Guess Uomo. Es el mismo tipo de tapón. Y la botella es la botella de Borealia. Ya está. Es que no puedo ponerlo porque salta publicidad por un
que 50 mililitros 34,95. Estoy hablando de la Guess. Y 100 mililitros 44. Sí, son 10 euros de diferencia. O sea que tampoco hay tanto. 44,95. Guess Uomo. El mismo tipo de tapón. Luego lo pongo por ahí abajo. Por si queréis ver la botella como es el tapón. Y lo veis. Si va numerada será cara de cojo. ¿Qué te pasa, cariñete? La Ursa que quiere que la toque. La Ursita. ¿Qué te pasa, cariño? Es más bonita y más buena que todas las cosas. Vale, pues... Vamos a ver la siguiente noticia. A ver qué hay por aquí. Unilever, ¿qué le ha pasado a Unilever? ¿La oís? Que sí, que yo te quiero mucho, pero que tengo que estar aquí con los nenes y las nenicas. Cariño, uy, te tengo que cortar. Tienes pelo dentro, te tengo que cortar el flequillo. Se te está metiendo el pelo en los ojitos. Hay que cortarte un poco el flequi. ¿Qué le pasa a Unilever? A ver, si me deja la publicidad. Esa es otra. Vale, Unilever que invierte en una empresa de fragancias internas. Pues muy bien. Cerraron la división. Es que Unilever cerró su división de perfumería y ahora va a abrir otra si tenían pérdidas. Me acuerdo perfectamente de esto. Vale, pues nada. Dice que es para crear capacidades internas de diseño y creación de fragancias habilitada directamente en toda su cartera global. Pero es que era Unilever, creo, la que cerró la división de perfumería. Bueno, pues si la abren, pues yo encantado, pues siguen dando puestos de trabajo, pues mejor que mejor. Pero es que yo me acuerdo que pasó algo con estos que cerraron la división de fragancias, ¿eh? La nueva casa de fragancias será impulsada por tecnologías digitales y de inteligencia artificial. Unilever utilizará técnicas de neurociencia para comprender cómo las fragancias pueden afectar al estado de ánimo y mejorar el bienestar emocional. O sea, vamos a ver, lo tienen a nivel científico, pero no sé yo... lo que harán con esto, porque yo me acuerdo que la división de fragancias la cerraron, si es que eran ellos, si no, pido perdón, pero vamos, que ni tanto ni tan calvo. Ahí está. Ay, el olor a coco, que tanto nos gusta el coco. Vale, pues ya está. Eso sería por ahí. Uy, incendio en Chanel. ¿Cómo ha sido esto? Hay un incendio en Chanel Ginza. Uy, qué mal. Dice en Tokio. Dice el 2 de diciembre en el emblemático Chanel Ginza, ubicado en el lujoso distrito de Ginza. Dice, se reportó un incendio que afectó a la decoración de la iluminación del lugar. Bueno. Qué fatal. Todo ardiendo. Tampoco fue tanto, fue la decoración navideña la que se le pegó fuego a la fachada de Chanel. Se le pegó fuego a la fachada de Chanel. ¡Que se jodan! Por cierto, que me he acordado, pero no tengo la noticia, pero me he acordado, ha fallecido a los 100 años de edad o algo así la madre de los dos dueños, de los propietarios de los Chanel. Entonces, que se me había pasado por completo. Esto no, me parece que no lo he llegado a decir, pero sí, esta mujer ha fallecido, que era la mamá de estos dos muchachos que son los propietarios de Chanel. Ella estuvo vinculada directamente con la empresa porque fue abogada y fue la que se encargó, estoy de memoria, si meto la pata, perdón, fue la que se encargó en su momento de la contratación de Karl Lagerfeld para Chanel y le preparó el contrato. Eran inseparables en el sentido de que se llevaban de puta madre, se llevaban súper bien y eso, que ha fallecido hace unos días. La mujer, la mamá de los dos niños propietarios de Chanel. Descanse en paz. Ha fallecido súper mayor la tía. Ay, ¿quién llegara a esas edades? Pero con calidad. No he hecho un escombro. Vale, pues nada, señores míos, señoras mías, muchísimas gracias a todos por estar aquí. Momento de despedir el directo. Siempre agradecido a todas las personas que habéis ayudado al canal esta noche con vuestras aportaciones económicas y
Nos vemos próximamente, no sé cuándo, porque estoy controlando mucho mis apariciones en público. Pero siempre agradecido. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Muy buenas noches. Nos vemos pronto. Nos vemos pronto. Auf Wiedersehen.